todos aquellos que se prendieron en estas terceras jornadas de Historia Local y Primera de la Región Norte Provincial. Quien les habla es el profesor y coordinador del profesorado en Historia, David Alejandro Salmón, que organizándonos desde el Instituto Superior de Formación Docente, agrupamos a un conjunto de profesores, exalumnos, profesores de localidades vecinas, como así también profesionales en la investigación, para desarrollar una exposición visto desde la historia de Corrientes, desde la historia regional del NEA, y con el grandísimo aporte de Javier Moyano, director del doctorado en Historia de la Universidad de Córdoba, que nos aportó en el compacto anterior una exposición grandísima desde su visión de la historia regional. En este caso, damos inicio al segundo compacto, que está relacionado también a grandes exposiciones. La primera de ellas es la exposición de la profesora Sara Luna, que dará una muestra de conocimiento sobre la historia de los lineamientos educativos durante el proceso de reorganización nacional o la última dictadura militar, en donde participará el doctor Sergio Valenzuela en una interacción a manera de entrevista. Bueno, estamos comenzando con el día 2 de esta jornada de historia local y regional de Cacatí y estamos pensando un poco en cambiar un poco el matiz de la presentación de los trabajos y vamos a hablar de un poco esta segunda jornada de la dictadura. Y vamos a comenzar con una mini entrevista dentro de las posibilidades que tenemos en este marco del aislamiento con una egresada del Instituto de Formación y Capacitación Docente número 1, la profesora Sara Luna, que ella trabajó la política educativa, en grandes rasgos, digamos, en la provincia de Corrientes, en la última dictadura militar. Así que no sé, ¿qué nos puedes contar de esto? Buen día, profesor. Bueno, sí, básicamente mi trabajo tiene que ver mucho con el tema de la educación, qué cambios hubo, qué se implementó, qué se sigue utilizando, básicamente en los contenidos que se implementaron en este periodo, ¿sí? Al inicio, nosotros en mi trabajo lo que hago es hacer una breve presentación del contexto, por supuesto, de cómo vivió el país y sobre todo la provincia de Corrientes, y en base a eso pudimos ver cómo fueron los nombramientos de las Fuerzas Armadas con respecto a las provincias. Por ejemplo, básicamente en la provincia de Corrientes, que es nuestro punto de énfasis. ¿Qué características tuvo en Bueno, Corrientes a diferencia de...? La, la implementación, digamos, las divisiones de jurisdicción estaba implementada con zonas de alta o de bajas prioridades, y Corrientes pertenecía a una de las provincias de baja prioridad. ¿Cuál era el criterio para...? Las provincias, por ejemplo, de alta prioridad estaban comandadas, tenían interventores a cargo de los generales, y las de baja prioridad a cargo de coroneles. En este caso, el coronel Gómez Centurión fue designado por el comandante jefe Jorge Rafael Videla. Le había ofrecido, por así decirlo, intervenir primeramente, en un primer momento, en la provincia del Chaco. Pero como a raíz de esta jerarquización de coroneles y generales, como Carlos Gómez Centurión era un general, él prefirió hacer su trabajo, digamos, en la provincia de Corrientes, porque Corrientes tiene por ser una provincia muy tradicional y por los antecedentes históricos que tiene en cuanto a la formación nacional de nuestro país. Entonces, por esas características así históricas, el
el general Centurión asumió la jurisdicción de Corrientes. ¿Quién había sido designado en primera instancia? En primera instancia había sido designado el coronel Serrano, y a él pero como él era coronel, a él lo designaron en otra jurisdicción. Y hasta 1981 el general Carlos Gómez Centurión quedó a cargo de la provincia de Corrientes. Su gobernación, digamos, su intervención fue marcada por diferentes momentos. Si bien no hubo mucha represión en la provincia, en toda la provincia, solamente hubo casos particulares de represión y de casos así de desaparecidos. ¿Hubo alguna localidad que fue más afectada que otras? Sí, y hay una zona más que tenga que ver con la zona limítrofe, y después la ciudad de Goya, por ejemplo, que fue afectada. Hay varios, un alumno que fue desaparecido y que marcó la historia de Corrientes, un antes y un después. Pero mi trabajo no se basa en los desaparecidos ni en la represión, sino que yo me enfoqué más en lo que tenga que ver con la educación, con qué cambios hubo en la educación y qué se mantuvo y qué continuidad hubo y qué es lo que no hubo con respecto a la implementación. Respecto de eso, por ahí sería bueno mencionar así rápidamente nomás. ¿Escuelas primarias, la transferencia educativa, hubo algo de esto? Sí. Por ejemplo, en la escuela primaria hubo una modificación en lo estructural, económico, porque que era el marco de fondo era básicamente que la provincia se haga cargo de las escuelas primarias, de todo lo que tenga que ver con el presupuesto de educación. Y ahí terminamos con esta idea de maestros normales nacionales. Claro, exactamente, se fueron quitando de a poco, y la provincia se hacía cargo de los salarios también de los maestros y de todo lo que tenga que ver con el presupuesto y de infraestructura también, porque al haber una reducción también hay una baja calidad también de educación, digamos. Eso sí, por un lado. poca inversión, digamos, que después termina en una mala calidad. Exactamente. Bueno, y con respecto a la escuela secundaria, que es un poco más el enfoque del trabajo, el objetivo era formar al hombre bajo los valores de la moral cristiana y tradicional, que sea no así un hombre reflexivo, pero sí un hombre que sea estricto y que que esté básicamente a las velas de la Iglesia Católica, ¿no? Porque esa es la base, digamos, de la educación y de la implementación de... ¿Hubo alguna familia tradicional o algo de Corrientes que se le encargara de educación, digamos? Sí, es más, la cartelera de educación fue designada por Siger Semper, que fue ministra de Educación, Elizabeth Siger Semper, que fue la ministra en principio con el gobernador, con el interventor Carlos Centurión, y posteriormente, cuando ella deja el ministerio, se le asigna a otro ministro, exactamente, Horacio Rey. Las modificaciones que hubo con respecto a los contenidos son un poco llamativos, digamos, por así decirlo, porque hay teorías, por ejemplo, que fueron quitadas que si uno lo pone, nos ponemos a analizar, hoy en día nos va a parecer absurdo. Las teorías, por ejemplo, que fueron quitadas del programa y de los contenidos del nivel medio. ¿Qué áreas se vieron más perjudicadas? Todo lo que tenga que ver, no, más que nada las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque son libros por ejemplo, los libros que tenían que ver con la corriente marxista fueron eliminados.
libros de Freud también fueron eliminados, libros de, por ejemplo, de química, de la teoría de la Cuba, que es, por solo mencionar esa palabra ya no era no era visto, Claro, no, no no era era, algo deseable. no era recibido, digamos. Y así fueron, por eso le digo, profesor, fueron cambios que si uno te pones a analizar ahora, hoy en día, en el contexto en el contexto en el que estamos, nos parece Y como hasta, absurdo el cambio que se hizo, digamos. ¿Y hasta qué momento duraron esas restricciones? Porque hoy en el presente pareciera que están las teorías, pero yo no sé si volvió a ser igual. No, obviamente, al volver la democracia se volvieron a implementar todos los mismos contenidos y, y se mantuvieron. Todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, la religiosidad o la moral, todo eso se mantuvo hasta el día de hoy. Y las teorías que fueron quitadas, lo que se había sacado, digamos, se volvió a implementar en los nuevos contenidos. Los nuevos contenidos de los curriculares ahora de la educación, digamos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Sí, ahora por ahí, como para romper un poco el esquema a modo de opinión personal, ¿qué piensa usted del boleto gratuito? Es decir, como hablando, digamos, ¿cómo lo ve hoy? Porque muchos decimos que el boleto fue producto de una lucha nacional, que la dictadura, la noche de los lápices y demás, como que en Corrientes vemos que no hay... a mí me llama la atención esto de decir que fue algo relativamente tranquilo, pero también está dentro de las primeras provincias que reconoce este derecho histórico, así como opinión nada más, digamos. Mira, a mí me parece muy bien, o sea, me, 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 me gusta eso de que tengan la posibilidad los chicos que por ahí no tienen cómo ir a la escuela y que quieren formarse en una escuela que tenga buen prestigio, que entonces tengan la posibilidad de ir y asistir a esa escuela y que tengan esa posibilidad de viajar gratuitamente, me parece genial, me parece perfecto. El tema es cómo se consiguió el El boleto. precio que hubo, porque a Claro ver, que traigo esta colación que si bien por ahí no estaba en un planteo inicial nuestro, digamos, ni en la idea, porque estoy pensando que estamos viendo historia local y estamos viendo lugares chicos, digamos, sin desmerecer, pero que muchas veces la escuela está enfrente de la casa. Entonces, yo noto que cuando di política educativa en Itatí, en Verón de Estrada, en Itaibatel, los recorridos por Ituzangó, la gente por ahí no entiende lo que significa el boleto, digamos, y la lucha detrás de eso. claro, porque más que nada es un beneficio, digamos, para la gente que está en las grandes urbes, digamos. Sí, sí. En ese sentido, la gente que está en la urbe y que al mismo tiempo vive en las villas, por ejemplo, y que no tienen y con este boleto es una buena salida, digamos, para que puedan acercarse a la escuela y puedan eh, estudiar donde a ellos les parezca, digamos, independientemente de, de la situación económica que tenga esa familia en particular. Sí, sí. Y bueno, como para ir cerrando, me parece, alguna opinión como esto, le queremos dar una impronta regional y estamos hablando de Corrientes, vimos que no era una zona roja necesariamente, No, no porque había cuestiones de peligro. Corrientes, por ejemplo, tuvo mucha estabilidad en este periodo, tanto a nivel social como a nivel educacional, digamos, porque si bien hablamos de que se quitó contenidos, etcétera, eh, a nivel social hubo mucha estabilidad. Es más, el interventor hizo trabajó mucho con la infraestructura, por ejemplo, de escuelas primarias sobre todo, y, y por ahí fue un poco mal visto porque él a nivel nacional fue mal visto por esto, justamente porque él fue calificado un gobernador normal, digamos.
porque Claro, sí. porque Corrientes dentro de todo, dentro de lo que era al nivel nacional, con el tema de la represión y todo eso, tuvo una cierta tranquilidad, digamos, una cierta estabilidad. Las provincias de la Y región, las provincias de la digamos, región, como por ejemplo Formosa, Chaco, sí tuvieron mucha repercusión y tuvieron muchos acontecimientos importantes, digamos, trascendentales en la región. Misiones también que tenemos acá cerca, digamos, Misiones tiene violencia política desde A mí sus lo que, orígenes a hasta mí lo ahora, que me pero llamó poderosamente la atención, profesor, es que, por ejemplo, Corrientes tuvo mucha estabilidad en el periodo del proceso, pero con la vuelta de la democracia hubo mucha inestabilidad, tanto ¿y eso cómo social, se explica? económica y política. Y, y ¿A qué factores usted le puede atribuir a esto? la política, digo yo, más que nada porque Corrientes siempre fue una provincia que fue lo opuesto a lo que fue a nivel nacional. Sí, Esta metáfora de Solís Carnicer, ¿no? De la Argentina casi peronista, digamos. podría ser. Claro, exactamente. Corrientes siempre fue, históricamente fue una provincia que eh, muy independiente, muy Autónoma. esa es la palabra, muy autónoma. Entonces es como que siempre fue muy particular en todos estos acontecimientos nacionales a nivel, ya históricamente, en toda la formación del Estado Nacional, siempre Corrientes tuvo una particularidad con respecto a los cambios históricos que hubo. Y bueno, Siempre fue así. para cerrar, la última opinión, que a título, digamos, opinión personal. Si usted por ahí trabajó, ya comenzó a trabajar, porque es un trabajo reciente también, y pensando esto de la política educativa, de la escuela secundaria más que nada, porque también estos son profesorados para la educación secundaria en historia, digamos, y con este tema, ¿qué valor le da a los centros de estudiantes y qué le diría a los chicos de secundaria en relación a su representación, digamos, su interés? ¿Los instaría, no los instaría? ¿Qué les diría? Yo lo que le diría a los chicos de la secundaria, tuve alumnos de cuarto año, eh, es que estudian mucho la historia, que estudien cómo fue formado el país y que ahí a partir de ese que analicen, que estudien, que lean mucho la historia de nuestro país y que a partir de esa lectura recién se formen y conformen una agrupación que sea independiente, que no sea ni de un bando ni del otro, porque ya tenemos una Argentina dividida, así que mi consejo es que estudien la historia de nuestro país y que formen si quieren su centro de estudiante, pero con un pensamiento independiente y un pensamiento crítico, sin ningún tipo de adoctrinamiento ni nada. Bueno, muchas gracias. A usted, profesor. Bueno, continuamos con el segundo día de estas jornadas virtuales de historia local y con un matiz regional organizadas por el Instituto de Cacatí. Y como veíamos hace un ratito en la primera presentación, comenzamos con una línea de trabajo dedicada a estudiar la última dictadura y los hechos que marcaron la historia reciente de la República Argentina. Y en este sentido vamos a continuar con una presentación del profesor Darío Rodríguez, quien se dedica más que nada a recopilar y reconstruir los hechos que marcaron esta época oscura de nuestro país y abordarlos desde la mirada de los testimonios orales, una forma de trabajo tradicional, si se quiere, en la historia, y la mirada de la prensa. Con lo cual resulta un trabajo muy rico, muy propicio, digamos, si se quiere, para estas jornadas, y importante para que nuestros estudiantes, nuestros alumnos de secundaria,
nuestros docentes de profesorado, nuestros formadores y nuestros formados de alguna manera tomen contacto con este marco y este escenario que en su momento no fue muy grato para algunos sectores y para otros, y hoy, gracias a la estabilidad que conseguimos en el presente, tenemos un gobierno diferente, un gobierno que hace memoria, un gobierno que dice nunca más a hechos como los que se vivieron en ese momento. Y bueno, vimos un poco la política educativa, vimos que Corrientes tiene mayor estabilidad que otras provincias en esa época, pero también vimos que hubieron cosas oscuras y hubieron hechos que no tuvieron que haber pasado. Hoy la memoria nos permite reconstruir hechos de esta naturaleza y bueno, la prensa y los testimonios orales son un valioso aporte y los dejamos con el trabajo del profesor Darío Rodríguez. Buen día, soy el profesor Rodríguez Darío, profesor en Historia, y pertenezco al equipo docente del Instituto de Formación Docente Jacatí, institución encargada de organizar esta tercera jornada de Historia Local de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria. Agradezco también a todo el equipo organizador de este evento y más que nada al profesor David Salmón, que es uno de los encargados de coordinar y gestionar esta tercera jornada. El año pasado tuve el agrado de participar en la segunda jornada, en el cual expuse mi tema de tesis de licenciatura relacionado con los medios gráficos de la ciudad de Corrientes en la última dictadura militar. Más que nada me centro en su primer periodo, es decir, en 1976. En esa oportunidad expuse más que nada y me centré más que nada en mi exposición en los objetivos que giran en torno a la misma, a la problemática o a las problemáticas a resolver y también a las fuentes y la metodología utilizada para dicha investigación. En esta oportunidad, más que nada, teniendo en cuenta el tiempo, me voy a centrar en la corriente historiográfica en el cual, o en el marco historiográfico en el cual se centra la investigación, marco referencial que tiene que ver con la historia reciente, o también conocido como la historia del tiempo presente. Y mencionar también la fuente principal al cual debía acudir para realizar mi investigación, que está vinculado con la historia oral. Bien. La historia reciente, como había mencionado anteriormente, estuvo vinculado a los estudios de la represión dictatorial y de la implantación del terrorismo de Estado, cuyos efectos continúan marcando ritmos e intensidades en la discusión política, cultural, académica y social del presente. Estos son temas que ingresaron y se impusieron en las investigaciones, incrementándose su desarrollo en las últimas 2 décadas. De esta manera se multiplicó los temas y problemas de investigación relacionados con la movilización social, la politización y radicalización ideológica, la lucha armada, los debates sobre violencia política, las organizaciones parapoliciales, el funcionamiento del sistema político, los partidos políticos, las formas locales de terrorismo de Estado, los centros clandestinos de detención, los organismos de derechos humanos, entre otros.
La historia reciente se refiere a ese pasado cercano que aún está atravesando el presente. En ese pasado presente que interpela a involucrar a los sujetos en la construcción de sus identidades individuales y colectivas. Como sostiene Marina Franco, el estudio sobre una historia reciente se centra en la necesidad de un gran rigor en la selección de fuentes, el mayor esfuerzo de contrastación y verificación en la puesta en perspectiva del objeto en una dimensión temporal amplia. Bien. De esta manera, como se mencionaba, la historia reciente en Argentina y con sus orígenes y la ausencia de fuentes escritas, esto impulsó a acudir a las fuentes orales. Desde sus orígenes, la historia oral fue considerada una forma alternativa de escribir la historia de sectores no representados en las historias y archivos tradicionales. Por ello se piensa como un puente entre la historia y las memorias, en plural, ya que cada comunidad elabora y reproduce su propia memoria. A partir de este recurso es posible recuperar la dimensión de la vida cotidiana de los individuos, los matices emotivos y personales, la óptica de los hombres de carne y hueso, su manera de sentir y percibir los acontecimientos y de comprenderse a sí mismo dentro de ellos. De esta manera queda claro que no solo se trata de un recurso utilizado ante la falta de otros, sino que la incorporación de testimonios orales permite revelar acontecimientos desconocidos, así como aspectos desconocidos de acontecimientos conocidos. Justamente, teniendo en cuenta la importancia de la historia oral en la historia reciente, mi trabajo de investigación más que nada se centra en, además, ¿no?, de fuentes escritas, el análisis del discurso de diarios en archivo de la provincia de Corrientes, el archivo general de la provincia de Corrientes, conocer más que nada la época y el litoral. Debía acudir a las fuentes orales, es decir, entrevistar a personas que vivieron en este periodo y que cumplieron un rol importante en los diarios más importantes de la ciudad de Corrientes, como lo nombré anteriormente, La Época y el Litoral. De esta manera, al utilizar este tipo de fuente, el testimonio oral más que nada, este testimonio pasó a convertirse en el dato relevante y significativo, ya que, como dije anteriormente, al no existir fuentes escritas bibliográficas más que nada relacionadas con esta temática, estas fuentes fueron de muchísimo valor, permitiéndome recuperar acontecimientos que debieron pasar, digamos, estas personas que cumplieron este rol en los diarios, acontecimientos que son desconocidos por la población. También estos personajes o estas personas, personajes digo porque son una parte importante para la historia de estos diarios, más que nada en este periodo de estudio, periodo que es considerado, digamos, para muchos como traumático, ¿sí? Un periodo considerado traumático para la población. Y como los testimonios y las entrevistas realizadas por a estas personas, permitió sacar a la luz, ¿no? O recuperar acontecimientos que
que son desconocidos para la población. Acontecimientos que son desconocidos en acontecimientos justamente conocidos en toda en la Argentina. De esta manera, además del testimonio oral, también debía acudir, ¿no?, como dije anteriormente, a las fuentes escritas que van a ser complementarias a la historia oral. Justamente haciendo referencia al testimonio oral, lo que va a permitir este tipo de fuente, más que nada va a ser la de pensar como un puente entre la historia y las memorias, ¿sí?, como decía anteriormente. La historia oral nos permite observar y hacer significativo lo social, ¿sí? Un acontecimiento, es decir, hacer significativo más que nada de manera social, más que su materialidad. Uno de los aspectos fundamentales al hablar de la historia oral es más que nada su lenguaje. Lo que permite esta historia es acercarse a dimensiones más humanas, a percepciones y sentimientos sobre acontecimientos que muchas veces no están presentes en otros registros. Todo ello nos acerca, ¿no?, a una de muchos de los puntos de contacto entre la historia y las memorias como territorios de disputa, en construcción, en vínculos con relaciones de poder y atravesados por conflictos sociales del pasado y del presente. Bien, resumiendo un poco, es esto lo que los testimonios orales me van a permitir recuperar, teniendo en cuenta esta temática y teniendo en cuenta también el periodo de estudio. Bien, como dije anteriormente, teniendo en cuenta el tiempo que tengo para exponer, más que nada mi exposición se centra en estos aspectos. Muchas gracias por la invitación nuevamente y saludo a todos. Bueno, después de esta exposición magistral del profesor Darío Rodríguez, cerrando un poco nuestro espacio dedicado a la historia reciente y a la dictadura, a la última dictadura militar de la República Argentina, vamos a continuar con una presentación vinculada a los estudios del siglo XX y la profesora en Ciencias de la Educación, Tamara Alegre, que es maestrando en Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones, nos va a presentar un trabajo que viene a tono de estas jornadas por tratarse de una investigación vinculada al guaraní en Corrientes durante el siglo XX. La profesora viene hace un tiempo trabajando con un enfoque antropológico y de alguna manera vinculado a la historia y a las ciencias sociales, si bien no es centralmente histórico, aborda una temática que hace a la historia de Corrientes y hace a la historia local porque sabemos, porque lo vemos cotidianamente, que en el interior y que en los pueblos, y esto que tiene una cuestión de regionalismo, el guaraní está muy ligado a la lengua de nuestros compoblanos, por así decirlo, y a lo cotidiano de la vida de muchas de las localidades del interior.
De manera que esta exposición, que busca de alguna manera reconstruir los orígenes de nuestros hablantes de guaraní en nuestras localidades, le aporta mucho, aún siendo de otra disciplina el enfoque del estudio, a la historia local, porque justamente la mirada transdisciplinar y el aporte de este estudio antropológico abre puertas para comprender procesos históricos que sin este contexto y estas explicaciones de los escenarios no se podrían entender con la facilidad o con la complejidad que hoy la podemos entender nosotros. Así que dejamos la palabra a la profesora Tamara Alegre para que nos comente un poco de su investigación. Hola a todas y todos los presentes en esta tercera edición de las Jornadas de Historia Local y primera de la región norte provincial, organizado por el Instituto de Formación Docente de Caacatí. Mi nombre es Tamara Alegre, soy profesora en Ciencias de la Educación. Tuve la posibilidad de trabajar durante 3 años en el instituto, así que poder estar acá me significa una alegría enorme. Y bueno, si bien es raro encontrarnos a través de las pantallas y un poco difícil también por no poder vernos, me alegra mucho poder estar acá. Aprovecho para saludar a toda la comunidad educativa de Caacatí y agradecer al colega, el profesor David Salmón, por la invitación. Bueno, hoy voy a compartir con ustedes una experiencia de investigación que inició con las primeras preguntas en el 2014 y que bueno, encontró un lugar en un artículo que se publicó en el 2018, al cual pueden acceder después si les interesa, que titulamos Tras las pistas del guaraní correntino a mediados del siglo XX. Digo titulamos porque, bueno, si bien en el artículo estoy como única autora, formo parte de un equipo de investigación del Instituto de Investigaciones en Educación de la Facultad de Humanidades de la UNE, que es dirigido por Carolina Gandulfo. Ella también me acompaña como orientadora, directora, en una beca de investigación doctoral, UNE-CONICET. Y bueno, en este equipo estamos interesados básicamente en conocer, comprender y documentar de alguna manera qué hacemos los correntinos con el guaraní, así a modo general. En ese equipo, la línea de estudio en la que yo trabajo se focaliza más en lo que tiene que ver con los usos y procesos de transmisión del guaraní. En un primer momento indagué en mi propio caso familiar, de mi familia materna, y actualmente estamos trabajando y haciendo investigación junto a estudiantes y docentes de la EFA Ñanderoga de San Miguel, ahí cerquita nomás de Caacatí. Bueno, en esto de que trabaja en el instituto, hay 2 cortes del profesorado de historia que conocen el trabajo. Esto no sería una novedad, pero para quienes no lo escucharon, me interesa hoy puntualizar en lo que tiene que ver con la construcción de los datos cuando nos proponemos hacer investigación social o documentar parte de la realidad social. Y en eso, como yo me aproximé en lo que sería la historiografía regional y conocí lo que significa la construcción de la fuente en una experiencia que hice de búsqueda de documentos escolares, intentando comprender esto que decía de qué pasó con la transmisión de las lenguas en mi historia familiar. Así que bueno, voy a empezar a compartir un PowerPoint. A ver, voy a ponerme el tiempo para no pasarme. A ver, acá. En ese estudio que yo les comentaba, hicimos en el 2014 2 entrevistas familiares con representantes de las 4 generaciones, las últimas 4 generaciones vivas. Y bueno, uno de los esquemas que pudimos armar después de la primera reunión fue que la primera generación
habló a sus hijos en guaraní, que sería la generación de mi bisabuela. La segunda generación ya no empieza a hablar a su hijo en guaraní, sino que hacen un esfuerzo importante para hablarles en castellano, para que aprendan el castellano, y sí continúan hablando entre ellos en la lengua nativa. Y la tercera generación a la cuarta ya hablan a su hijo en castellano. Esa tercera generación sería la de mi mamá y yo sería parte de esa cuarta generación. Algo que no mencioné y tiene que ver con la primera pregunta de investigación que tuve, y era justamente qué pasó de la primera generación de mi bisabuela a mi generación, siendo ella monolingüe guaraní y yo monolingüe castellano. Quería saber, me interesaba saber qué nos pasó, digamos, en la transmisión de la lengua. Y bueno, teniendo este esquema y las biografías lingüísticas de mi bisabuelo en este caso, que él nace en 1934 y aprende el castellano en la escuela y en los primeros trabajos que fue teniendo, ahí me di cuenta que yo tenía que ir a la escuela primaria a la cual él fue en Costa Grande, que está ubicado en la cuarta sección de San Luis del Palmar. Y con la generación de mi abuela, que ella nace en 1956, también su primera lengua el guaraní, ella aprende el castellano, escuchando en el paraje y también en la escuela, a la cual fue durante 6 meses nomás, pero después mi mamá va a la misma escuela, y eso es importante porque eso me hizo cambiar la periodización en el proyecto de investigación documental. Y bueno, identificamos la escuela 549 de Escorzacué de Itatí. Bueno, esto es importante porque son los 2 lugares a los que yo tuve que ir a buscar documentos escolares para tratar de profundizar en el análisis y tratar de entender qué pasó con esos niños de la primera generación y de la segunda generación en relación a los usos de las lenguas en las escuelas, en sus experiencias escolares. Para eso en el 2015 formulamos este proyecto donde nos propusimos describir cómo operó el discurso de la provisión del guaraní en la transmisión intergeneracional de una familia correntina entre 1930 y 1950 a partir de fuentes documentales y la memoria de los miembros de las 2 generaciones mayores. Como les decía, en lo que tengo del corpus, digamos, de análisis de este proyecto, tenía las 2 entrevistas familiares que duraron 5 horas cada una. Y ahora me proponía buscar estos documentos escolares y también la política educativa de la época. O sea, qué decían los lineamientos curriculares, las leyes de educación, ya sea provincial y nacional, a modo de triangular después toda la información considerando el testimonio, la memoria, cómo revisitamos esa memoria para entender qué nos pasó hoy, los documentos escolares y lo que tiene que ver con las leyes y la política educativa de la época. Entonces, bueno, acá me voy a ir deteniendo en lo que le decía del proceso de construcción de la fuente. ¿Por qué? Porque la visita a cada escuela tuvo sus particularidades y ahí yo entendí cómo el investigador o la investigadora puede tener disponible los sentidos a ver y a escuchar, en este caso, el guaraní. Y ahí voy a tirar un dato al margen, pero no tan al margen, importante, en relación a la historiografía regional, que es algo que Carolina, junto a un equipo francés con el cual hay relación, fueron viendo en el archivo histórico de la provincia, y que, por ejemplo, identificaron 20 cartas de la correspondencia oficial escritos casi en su totalidad en guaraní, y es fuente que no había sido consultada por los investigadores locales porque no se entiende la lengua. Entonces, de alguna manera, el hecho de no poder ver el guaraní o no poder escucharlo y que nosotros no podamos hacerlo como investigadores y después escribimos sobre lo que podemos ver y comprender, limita mucho en ese caso el acceso a esa parte de la realidad de la que somos parte.
Entonces, bueno, acá lo que me pasó en cada escuela, me quiero ir deteniendo en cómo construimos la fuente con los directores, con los nenes que van en la escuela, en este caso con mi familia también. Y ahí van a ver que en el paraje Costa Grande visité la escuela número 110, José María Llanes Calderón, y en el paraje Escorzacue, la escuela 949, Manuel de Jesús Godoy. Ahora es 949 porque se agregan 400 números cuando se descentralizan las escuelas nacionales a la provincia, se le agregan 400 números. Bueno, acá sería como el primer tesorito que encontré en esa ida a la escuela de Manuel de Jesús Godoy. Y digo así porque hasta que llegamos a este documento, que es el libro de reseñas históricas, escrito por Manuel de Jesús Godoy, el primer maestro y director de esta escuela rural, fueron pasando distintas situaciones. La directora fue muy amable, me recibió siempre muy bien. La primera vez viajé con mi mamá, ella es ex alumna de la escuela. Entonces la directora dijo que iba a buscar qué documentos tenía, pero que no había un libro histórico, me dice la escuela. Entonces, bueno, después me avisa que tiene un libro de reseñas, si me interesa, como que es un librito por Yahoo, pero que bueno, que mire si encuentro algo de lo que estoy buscando ahí. Y ya en la primera hoja, la segunda preocupación que tenía este director en la escuela decía esto. Cabe destacar asimismo que casi la totalidad de los niños inscriptos solo conocen el idioma guaraní, haciéndose un poco difícil el trato con ellos, pero con paciencia y dedicación iremos perfeccionando el lenguaje de los mismos. Entonces, bueno, ella me dice, bueno, ahí está lo que vos encontrabas, pero ella estaba primero como preocupada de que yo no encuentre ahí lo que yo estaba buscando. Que bueno, si no encontraba nada en relación al guaraní, también es información a tener en cuenta de que no esté escrito, que no esté mencionado, ¿no? Entonces, en esto que les decía de triangular la información, también miramos en lo que es el boletín oficial para las escuelas de enseñanza primaria de Corrientes, publicado en 1962, o sea, 2 años después de este registro que hizo el director en el libro de la escuela. Decía en la parte de vocabulario y elocución, hacer énfasis en la correcta pronunciación, depuración del lenguaje de vulgarismos y regionalismos. Y también otras de las leyes normativas que tuvimos en cuenta dentro del corpus tiene que ver con la primera ley de educación provincial que fue sancionada en Corrientes, fue pionera en ese sentido la provincia, y también después en 1853. Y después la ley de educación común 1420, famosa, de 1884. Si nos podemos mirar aproximadamente 100 años antes de que se inaugure, se funde esta escuela en Escorzacue, ya se había establecido de que la lectura y la escritura tenía que ser en idioma patrio y que se enseñaría solamente la gramática castellana. Y bueno, lo que vamos viendo es, desde la conformación del Estado Nacional y con las primeras escuelas se buscaba, bueno, la alfabetización y la formación en el idioma patrio, en castellano. 100 años después, este director sigue preocupado porque casi la totalidad de los niños solamente conoce el idioma guaraní. Que en algún punto la misión de estas escuelas rurales era justamente acercar el castellano a las comunidades más aisladas, pero algo curioso es que mis tíos, bisabuelos recuerdan a Manuel de Jesús Godoy como un profesor que hablaba muchísimo guaraní con ellos en el recreo, en los partidos de fútbol, en la escuela, en los viajes de la escuela a la casa, o sea, una persona que hablaba muy guaranicera, pero que él estaba muy preocupado por la formación en castellano, dado los lineamientos, ¿no? Y bueno, con este documento y estas normativas, lo que pudimos establecer, caracterizando un poco la situación sociolingüística a mediados del siglo XX, es que entre 1940 y 1970 observamos una transición de niños monolingües guaraní a la identificación de los primeros niños bilingües que llegan a la escuela primaria rural.
En cuanto a los maestros, en su mayoría eran hablantes bilingües, excepto los casos de maestros capitalinos o de otras provincias que desconocían la lengua. El marco normativo de este periodo legitimó y reconoció únicamente las prácticas comunicativas que fueran en castellano. Y después la otra situación que traje para compartir es en la ida a la escuela número 110 de Costa Grande, de San Luis del Palmar. El director me mostró los documentos que tenían archivados en la escuela. Miramos las planillas de inscripción, de asistencia, las notas. Del primero al tercer grado eran más o menos 20 estudiantes, las notas eran muy bajas. Y después de cuarto a sexto se va viendo cómo disminuye la matrícula y las notas van subiendo. Entonces, de alguna manera, lo que veíamos ahí, o suponemos, es que esos niños que no lograban aprender el castellano en una escuela que no estaba pensada para alfabetizar el castellano como segunda lengua, que sería el caso, la primera lengua es el guaraní, van dejando la escuela, ¿no? Y una situación etnográfica, lo planteo así, y que me permite pensar en cómo construimos a partir de lo que podemos ver y escuchar en la escritura, se me da con un nene, cuando estamos saliendo de la escuela y llevando a los chicos que vivían en el camino entre la escuela y el pueblo. Se nos queda la camioneta del director, entonces yo le acompaño unos 100 metros más o menos caminando a este nene de 8 años que llevaba al hermanito acá arriba, que el hermanito tenía unos 3, 4 años, y entonces lo llevaba sobre los hombros y decía, oh putada camioneta, putada camioneta. Entonces yo le pregunto, ¿qué dijiste? ¿Qué pasó con la camioneta? Y él me mira abriendo grandes los ojos y se ríe y baja la mirada. Y en voz baja me dice que se quedó. Y ahí yo sentí como que le generé algo de vergüenza con la pregunta de qué había dicho y le digo, sí, se quedó la camioneta, lo miro sonriéndole y continúo. Yo quiero aprender guaraní, así que gracias por enseñarme. Traigo esta situación porque a mí, si bien ya hacía 2 años que yo estaba interesada por estudiar qué pasó con el guaraní en mi familia, qué está pasando con el guaraní en la historia de las familias de nuestra provincia y después ya en la EFA, a mí me sorprendió ver a este nene de 8 años y el hermanito que tenía entre 3 y 4 que hablaban en guaraní. Y esa sorpresa tiene que ver, no me voy a detener en eso ahora, pero con las ideologías lingüísticas y de cómo operan eso en lo que podemos ver y no podemos ver, digamos. Así como yo no me daba cuenta de que el guaraní estaba en mi casa hasta los 20 años más o menos, cuando me propuse indagar sobre esto. Entonces, ahí traigo como algunas citas y voy a ir cerrando con esto que por ahí pueden servir para quienes estén trabajando o quieran empezar a formarse en investigación en la historiografía regional. Me traje a Mendiola, que lo conocí gracias a la profe Gabriela Quiñones, que me acompañó en esta parte de la experiencia de investigación, como parte de la propuesta de la historiografía, la nueva historia, digamos. En esto de las corrientes, en la nueva historia, Mendiola, un historiador mexicano, va a plantear que se propone al historiador reflexionar sobre su quehacer en la construcción del relato histórico, concibiendo la historia como un saber situado socialmente a partir de las prácticas que posibilitan su realización. Y yo cuando me acerco y conozco esto de la nueva historia veo mucha relación con lo que se nos propone a los etnógrafos y a las etnógrafas en relación a la construcción de los datos con la gente. Que tenemos que pensar, hacer el análisis de la reflexividad, decimos, pensar nuestra situación en el campo, cómo estamos pensando esa realidad, desde dónde, con quiénes, en observar y prestar atención al procedimiento que hacemos en la construcción de esos datos, me parecía que dialogaba mucho con esto que dicen Mendiola en la nueva historia. Después está Bentancur Martínez también. Él va a decir que los límites del documento histórico tienen que ver con esta idea de que la fuente, antes de que una forma neutra de acceso a la realidad del pasado,
Es una producción cultural sometida a sistemas de significación que nos permiten su lectura y significación. Es decir, podemos entender al texto como un sistema de producción de sentido. Entonces, bueno, ahora que podemos ver, ahora que podemos escuchar, en mi caso, la lengua guaraní, yo la puedo escuchar en este nene, lo puedo encontrar en el libro de reseñas históricas, porque para mí tiene sentido y ahí hace sentido con estos chicos, con estas directoras, y podemos documentar sobre eso. Básicamente ese sería mi aporte a estas jornadas. Y bueno, a ver, algo como para cerrar. Bueno, esto que les decía, considero interesante que en términos de producción de conocimiento, cómo los sentidos pueden estar a disposición o no de la percepción de la realidad social que después hacemos texto. Así que bueno, a prestar atención a eso. Y bueno, agradezco mucho la posibilidad de estar acá con ustedes. Espero que por ahí nos sirva esto para seguir pensando en cómo hacemos investigación. Así que bueno, un saludito a todos y estamos conectados. Bueno, estamos llegando al final. Nos queda nada más que una presentación, la del Magíster Zapata. Horacio Zapata, justamente, que es profesor y licenciado en Historia y magíster en Ciencias Humanas y Sociales, y nos va a contar sobre el punto de vista predominante en los estudios de la historia regional en la provincia de Corrientes. Y antes de pasar a la presentación de él, agradecer a nuestro público por el seguimiento, por estar viendo frente a redes sociales, compartiendo, estar siguiendo por YouTube y por otras redes este evento que, bueno, trató de colaborar y de aportar formas de ver la historia desde la virtualidad y en las situaciones que, bueno, estamos viviendo, y dice conocer el pasado para comprender el presente. Y bueno, yo creo que en lo personal, cuando uno estudia historia y estudia esto de las enfermedades y las pestes que se vivieron, sobre todo en la Edad Media, y que causaron mucha mortandad y lastimaron mucho a la humanidad, tiene la diferencia del presente que, bueno, por la globalización, por el avance de las telecomunicaciones y de las propias comunicaciones y el impacto en la movilidad también, se desparramó de un día para otro de manera muy rápida, vertiginosa, avanzó sobre muchos países, llegó a lugares impensados. Estamos con esta incertidumbre de esperar una vacuna. Sabemos que las vacunas no salen rápido y es un proceso que va a llevar su tiempo, y que, bueno, entre todos, cuidándonos, podemos salir de esto, como bien nos vienen indicando las personas abocadas a prevenir y manejar esta situación. Y bueno, en ese marco, agradecer a la institución de Cacatía, este Instituto de Formación Docente, Instituto Terciario, que, bueno, hoy con esto de la virtualidad y con esto de una reconfiguración personal, me toca estar trabajando, estar dando práctica docente en profesorados, digamos, y estar abocado a cómo enseñar las ciencias sociales. Y estos espacios son muy valiosos porque son novedosos, son pocos y son muchos los aportes que nutren a nuestros estudiantes, a nuestras instituciones, y nos ayudan a comprender por qué es importante la historia, por qué tenemos que enseñarla, por qué tenemos que estudiarla, por qué tenemos que conocerla, por qué tenemos que mantener nuestras raíces. Y bueno, en función de eso, como decía un ratito antes, agradecer. Yo soy profesor en Ciencia de la Educación, profesor en Geografía, y me dediqué durante un tiempo por mi beca CONICET a estudiar Historia. Soy doctor en Historia por la Universidad de Córdoba.
me dedico a la historia reciente, me dedico a la democracia y bueno, estos espacios nos permiten repensar un poco, y en esto de repensar cómo se estudia la historia, cómo la podemos estudiar, cuáles son las perspectivas que hay, vamos a dejar el trabajo de cierre a Horacio Zapata, que bueno, desde las ciencias sociales y humanas se dedica a pensar un poco y reflexionar sobre los modos en los que en Corrientes, desde lo regional y lo local, se hace la historia y se la cuenta y se la elabora y se la piensa y se la repiensa. Así que es mi última presentación. Muchas gracias y los dejamos a cargo del profesor Horacio Zapata. Muchas gracias. Buen día, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bueno, seguramente ya me habrán presentado, para los que no me conozcan, soy Horacio Zapata y me ha tocado el honor de hacer la conferencia de cierre de estas jornadas, de estas terceras jornadas de historia local organizadas por el Instituto Superior de Formación Docente de la ciudad de Caacatí. Y en este sentido, antes de iniciar esta conferencia que he titulado La historia local y regional hoy, quisiera agradecer en primer lugar a la rectora de la institución, la profesora Emilce Ercolani, y en segundo lugar quisiera agradecerle al profesor y coordinador de la carrera de Historia, que es quien está organizando, junto a otras carreras que han colaborado en estas jornadas, el profesor Darín Salmón, con quien no solamente me une el oficio de profesor y de historiador, digamos, sino que también una profunda amistad, y en él quiero justamente hacer el agradecimiento por este honor que me ha dado de poder cerrar estas jornadas. En ese sentido, ateniéndonos al título de este congreso que nos convoca, quisiera centrar mi conferencia en algunas cuestiones que tienen que ver cómo podemos pensar a la historia regional hoy dentro del campo historiográfico argentino. En ese sentido, una primera cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de definir qué es la historia regional es pensar justamente el modo en que ha sido vista, ha sido visualizada, analizada la historia regional, cómo ha sido concebida. Y en ese sentido, una primera cuestión a tomar en cuenta es que el sentido que reviste la noción de historia regional es un sentido bastante polisémico, es decir, no tiene una definición clara, sino que existen diferentes formas de concebir a la historia regional y por lo tanto también a la historia local. Sin embargo, si uno realiza un recorrido por la forma en que fue estudiada la historia regional dentro del campo historiográfico argentino, podemos ver que la historia regional ha pasado de ser concebida desde una perspectiva territorialista, es decir, basada en una concepción estática de lo que es la territorialidad, a una concepción más epistemológica, en el sentido de que la historia regional hoy es, antes que una historia de un lugar particular, una perspectiva analítica, teórico-metodológica e inclusive epistémica dentro de la historia. Entonces, viendo estos dos polos, me gustaría en primer lugar centrarme en por qué ha cambiado la cuestión. Nosotros partimos del hecho de que esta historia regional en principio fue pensada por muchos historiadores dentro de la Argentina en equiparación a las historias provinciales, ¿sí? La primera forma de entender a la historia regional y por lo tanto también a la historia local fue entendida como la historia de las provincias o de las regiones en algunos momentos. Es decir, que estos historiadores concebían a lo regional, es decir, al adjetivo de esta historia, desde una concepción claramente reduccionista, ¿sí? Estática, ahistórica de la concepción territorial. Porque si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que las historias provinciales no siempre existieron, porque sus sujetos, las provincias, los estados provinciales tal cual los conocemos hoy, no existieron siempre, sino que fueron una construcción histórica de un momento determinado. Y por lo tanto, reducir la idea de lo regional a lo provincial
nos impide observar, por ejemplo, determinados periodos históricos de nuestra historia, ¿sí?, que quedan fuera de los límites básicamente temporales de lo que podríamos considerar una historia de la provincia. Tomemos por caso el caso de Corrientes, ¿sí? Si esto fuese así, si hubiésemos definido solamente la historia original en términos provinciales, no podríamos ver mucho de lo que es el periodo anterior a la forja de esta provincia, es decir, el periodo completamente precolombino, es decir, de los pueblos indígenas, de los habitantes que poblaron el actual territorio provincial, pero tampoco podríamos ver el periodo colonial, puesto que en este momento no existe una jurisdicción de Corrientes tal como la concebimos hoy, sino apenas la ciudad de Corrientes. De manera que reducir esta historia a una historia de una ciudad también nos encorseta, nos limita la visión que podemos tener. Eso por un lado. La segunda versión, ¿sí?, de esta historia regional fue pensada también como una historia de las regiones. Es decir, la historia regional era equiparada a una historia de la región. Y ahí nosotros tenemos básicamente una gran costumbre, estamos habituados por lo general los argentinos, ¿sí?, a estudiar desde la etapa escolar la historia de las regiones. Por ejemplo, la región mesopotámica, la región del nordeste argentino, la región patagónica, es decir, se pretendía que fuera toda una historia regional basada en criterios de delimitación geográfica que antecedían a los procesos históricos. Es decir, no se partía de cómo esas regiones habían sido conformadas, sino que por el contrario, nuevamente era la geografía lo que determinaban los procesos históricos. Las regiones siempre habían sido iguales a sí mismas, no habían variado con el tiempo, no había visto procesos de retroceso territorial o ampliación territorial, es decir, no había dinámica histórica en estos procesos. Finalmente llegamos a una tercera, que es la formulación que actualmente se maneja dentro del campo historiográfico argentino, que es pensar a la historia regional como una perspectiva ante todo teórico-metodológica y analítica. Pero ¿cómo llegaron los historiadores a pensar de esta manera la historia regional? En primer lugar, por las renovaciones que han tenido en todo el campo historiográfico en general. Es decir, los historiadores no solamente comenzaron a cuestionar la forma de pensar la región, la historia regional, sino también la forma en que construían esa historia y sobre todo la forma en que concebían lo que se consideramos son tres variables analíticas importantes: el tiempo, el espacio y la sociedad. Esas tres variables analíticas que son los ejes por los cuales estudiamos la historia, ¿sí? Y en ese sentido, en relación al tiempo, ¿sí?, hay que pensar que lo que la historia regional construida desde una perspectiva teórico-metodológica nos permite encontrar o identificar es que no todos los procesos ocurren al mismo tiempo. Es decir, las diferentes localidades o espacios regionales transitan experiencias históricas dentro de sus propios ritmos, ¿sí? Es decir, no todos, por ejemplo, por citarlo, ingresan a la economía capitalista en los espacios regionales de la Argentina al mismo tiempo. No todos se insertan del mismo modo al sistema del mercado, ¿sí? Es decir, esto nos muestra, por ejemplo, que en realidad cada espacio, cada sociedad tiene sus propios ritmos en relación a un contexto global. La segunda variable, el espacio, es pensar que justamente no podemos basarnos en los actuales términos en los que se concibe el territorio. Es decir, no podemos partir del hecho de que existan en el pasado los actuales límites provinciales o los actuales límites nacionales. Es decir, es necesario partir de que el espacio también es una variable que se construye históricamente. El territorio, es decir, el espacio que es gobernado por una administración política, que es controlado, ¿sí?, esa idea de soberanía que tenemos sobre los espacios, es el resultado de diferentes decisiones que se van tomando a lo largo del tiempo. De decisiones, de guerras, de diplomacias, en definitiva,
de las relaciones sociales que van construyendo los hombres sobre ese espacio. De manera que lo que nosotros conocemos actualmente como nuestros territorios no son más ni menos que resultado, el producto de la forma en que el hombre fue interactuando con ese medio geográfico. Y en tercer lugar, la sociedad. Para la historia regional hay una variable que es sumamente importante, que es pensar que no son todas las sociedades iguales, sino que partimos de una premisa importante. Cada sociedad es diversa como las demás y es tan particular como cualquier otra. Es decir, está atravesada por costumbres, hábitos, parámetros de vida, formas de sociabilidad, cosmovisiones, ideologías y todo un conjunto de aspectos que conforman lo que nosotros conocemos como la cultura, que la distinguen y que la hacen diferente a las demás. Y eso nos lleva también a un problema central de la historia regional. De allí que la historia regional sea importante para poder entender la forma en que justamente se define a una sociedad, es decir, la forma en que construimos socialmente, es decir, como un colectivo humano, la identidad. Y esta identidad la podemos denominar de diferentes maneras. Para que queden claros, digamos, de alguna manera los planteos que voy haciendo, quisiera referenciarlo esto con el caso de la provincia de Corrientes. Si bien la historia regional hoy, ¿sí?, constituye de alguna manera un paradigma muy importante dentro de toda la historiografía académica de los historiadores, es muy poco lo que llega hoy a las escuelas sobre este avance teórico-metodológico. Es decir, en nuestras escuelas, es decir, en la enseñanza de la historia, continuamos pensando a la historia provincial en estos términos que anteriormente yo criticaba. Es decir, con una idea de un suelo, de un territorio que nunca cambia, que siempre fue igual a sí mismo, ¿sí? Y de hecho, esta idea, nosotros la podemos ver en la historiografía de la provincia de Corrientes, continúa siendo muy fuerte la visión de que la provincia de Corrientes, desde antaño, tuvo un territorio enorme que fue perdiendo a costa de ambiciones de otras provincias o de otros países. Nada más lejos de la realidad. No podemos seguir pensando desde estos parámetros la conformación de nuestro suelo provincial, sino por el contrario, tenemos que pensar cómo fue construyéndose ese suelo provincial a partir de los diferentes conflictos, tensiones y acuerdos de diferentes grupos sociales, diferentes actores, y que hoy podemos reconocerlo en el pasado. En segundo lugar, volviendo sobre el tema de la periodización y del tiempo, la historia de Corrientes nos puede demostrar muchísimo que existen procesos, acontecimientos que no necesariamente siguen los parámetros temporales de lo que podríamos decir la historia nacional. Esa historia construida desde Buenos Aires, desde una mirada porteñocéntrica. Por el contrario, la historia de Corrientes, así como de muchos otros lugares, inclusive la historia de nuestras ciudades, de nuestros pueblos dentro del espacio provincial, tienen una temporalidad propia, ¿sí? Una, por así decirlo, una simetría que permite decirnos nosotros nos movemos a nuestro propio ritmo. Y eso es importante que el historiador pueda verlo. Y muy importante aún que el docente de historia pueda transmitírselo a sus alumnos. Finalmente, un aspecto que no debemos olvidar en la enseñanza de la historia desde la plasticidad que ofrece el concepto de la historia regional y local, es que tenemos que entender que todas las sociedades son en realidad el resultado de procesos de cambios y continuidades que se dan en espacios, están localizados, situados, y eso, a su vez, imprime una dinámica que se esboza en lo identitario, en la configuración de lo que podemos llamar las subjetividades, ¿sí?, individuales o colectivas. Y a todas luces, entonces, la enseñanza de la historia regional en las escuelas, pero también su investigación, resulta importante porque es una forma de preguntarnos sobre nosotros. Es decir, una forma en que tenemos que presentarnos como sociedad, como comunidad. Es decir, una forma de entendernos
de preguntarnos sobre nosotros y también de buscar respuestas hacia esos interrogantes. Y a su vez una forma de construir, ¿sí?, una identidad en un contexto pluralista y democrático. Gracias por escuchar.